buenas tardes. Espero que estén todos bien. Los recibimos a este tercer episodio de Micrófono Legal. Y como ya hemos visto en episodios anteriores, nos acompaña la licenciada Norgi, la licenciada Un Diana. gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas y pues tardes. Ya saben, aquí yo ya de costumbre, Denise Favela. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a platicar del mes del testamento, porque vamos a aprovechar cómo, cuándo y por qué hacer un testamento. Que nosotros decimos, como para qué, no me voy a morir. Luego los hijos dicen, cruz, cruz, no lo digas. Y vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo. Entonces ese es el tema de hoy. Y bueno, ¿y por qué micrófono legal? ¿Por qué estamos compartiendo esto? Porque este es un espacio donde hacemos preguntas a nuestras abogadas de cabecera, ¿sale? Para que nos enseñen de una manera mortal, con lenguaje y vocabulario adecuados a todos los que no sabemos nada de leyes y cosas legales. Entonces, pues yo les doy la bienvenida, y espero que se diviertan mucho, espero que todas sus dudas sean resueltas. Y pues no sé si quieran, antes de que yo comience la lluvia de preguntas, no sé si les gustaría decir algo con respecto a el testamento, así como un intro, ¿por qué les gustaría que las personas supieran un poquito de esto? Bueno, si me permite la licenciada tomar la palabra, ¿por qué hacer un testamento? Normalmente, y creo que la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría de los mexicanos somos, siempre generalizo, somos muy desorganizados y decimos que ¿para qué hacer un testamento si en la familia nunca hay problemas? Normalmente es lo que se piensa. Cuando realmente uno fallece y no deja un testamento, es cuando vienen los problemas, y por ahí está, dice mi mamá, es cuando realmente se conoce a la familia, que sí, se pelearon, que sí esto, que sí el otro. Entonces, lo mejor para evitar ese tipo de situaciones es hacer precisamente, acudir ante un notario público y pues realizar lo que viene siendo el testamento, para dejar las cosas cuando uno se vaya, dejar las cosas lo mejor posible, sin problemas a la familia o pues qué sé yo, ¿no? A quien en su momento decidió dejar como heredero o heredera. Es mi punto de vista. Licenciada Diana, ¿tienen otro punto de vista? Pues sí, Pues sí, mira, mira, también también complementando complementando la opinión de la licenciada de la Norma, licenciada Norma, eh, eh, pocas veces pocas como veces personas como tenemos personas la opción de decir, mi voluntad vale. Y este es un acto jurídico solemnísimo que nos permite precisamente establecer cómo queremos que se hagan las cosas y, y que se respete, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tenemos esa opción, hay que hacerlo. Al final del día, lo que va a suceder es que si tú tienes bienes, si tú tienes eh, cuestiones que quieres dejar claras, es el acto a través del cual lo puedes hacer. Y además, lo puedes hacer, o se tiene que hacer efectivo a fin de que se respete tu voluntad. Entonces, creo que mucha gente tiene ese estigma por los testamentos, por lo que pueda atraer, por el que no vamos a tener conflictos, pues precisamente es para eso, para definir cómo se tienen que dejar las cosas para evitar conflictos en el futuro. Cuando no estamos es cuando surgen los conflictos por todos lados porque alguien malentendió, alguien escuchó, alguien ya no quiso, aunque entendió y escuchó, no quiere hacerlo, y a través del testamento es una forma de solucionar conflictos a futuro. perfectísimo. Digo, yo creo que esto está,
yo tengo algunas dudas y platicando con personas hemos llegado a la conclusión de que a veces los testamentos pues no llegan a surtir el efecto, me imagino que porque no están bien hechos, porque no hubo buenas aclaraciones o algo por el estilo, ¿no? Pero ¿cuáles son estos mitos, ¿no? Por eso decía que platico con personas y algunas veces creemos que hay algo que pues no se hizo bien, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor del testamento? Los mitos alrededor del testamento. Mm, pues mira, las personas lo pueden considerar como si fuera un tema de mala suerte, ¿no? La gente no le gusta hablar de, de qué pasará si yo ya no estoy en el futuro, o nuestros padres, ¿no? De no, cancela, cancela. O sea, está bien, cancela, que no suceda en un corto futuro, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de qué hay que saber hacer, cómo hay que reaccionar. Cuando vienen este tipo de cosas, nos vienen sin previo aviso, ¿no? Y en ese momento, el dolor emocional, el agobio, te pasó esto, los médicos, este documento legal, esto otro, no tenemos oportunidad de pensar más allá de lo que nos está ocurriendo en ese momento. Y el factor prevención es importantísimo porque cuando ese tipo de cosas suceden, por lo menos ya sabes lo que tienes que hacer, por lo menos ya sabes que hay algo que se tiene que cumplir y cómo se tiene que cumplir. Entonces, es quitarle ese miedo de no queremos que suceda, aún efectivamente no quiero que suceda, pero si sucede, sé qué hacer, sé cómo tengo que actuar. Y de alguna manera, el tratamiento emocional de lo que venga cuando una persona falta es distinto que si te vienen todas estas presiones en un solo momento y no sabes por dónde empezar, porque ni siquiera tienes cabeza para eso. Entonces, hazte un favor, planéalo desde antes y eso te aseguro que va a ser una de las miles de cosas de las que no te vas a preocupar por tratar en un momento en el que vas a querer pensar en todo menos en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Si ya hay un testamento, no te preocupes. En el momento adecuado ya podrás acudir a ver el testamento, a ver todos los trámites legales que tengas que ver. Pero mientras, vive tu duelo tranquila de que no vas a tener ese conflicto. Y mi pregunta ahorita sería, porque pues sí tienes razón, ¿no? A lo mejor ese es nuestro único mito, ¿no? De que cruz cruz, que la boca se te haga chicharrón. Así es. Adelante, Nancy, adelante, para que, no, es que No, como no, no, prendes el micrófono. coincido. Ah, sí, no, pero no coincido con lo que dijo la licenciada Diana, o sea, para no volver a repetir lo mismo, son mitos a final de cuentas, ¿no? De cruz, cruz, que venga el diablo, perdón, que venga Jesús, se vaya el diablo, no sé cómo dice, Algo ¿no? así, sí. Entonces, Y bueno, vamos a suponer que una persona no hace testamento. Yo no sé hasta dónde puede llegar a las consecuencias de o sea, no las consecuencias, las obligaciones que el testamento tiene así a los que quedan en vida, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí tiene propiedades, hay gente que no. ¿Cuáles son las consecuencias de no dejar un testamento? ¿Puede a lo mejor el Estado quedarse con tus cosas? ¿Qué pasa? ok, si me permite. Sí, adelante. Gracias. Las consecuencias, primero que nada, evitar, vuelvo a lo mismo, problemas en la familia, porque son los primeros que se van a pelear, ¿ok? Y a eso le sumamos, si existen los bienes y demás, pues te evitas lo que viene siendo un juicio
que va a ser más largo. Si bien es cierto, cuando tienes tú un testamento y llega a faltar la persona, sí, se tiene que hacer un trámite y demás, ¿no? Para que se pueda repartir los bienes, como el de Cuyos en su momento lo dijo. Ahora bien, cuando no se tiene el testamento, pues hay que hacer un juicio que se llama un juicio intestamentario, ¿ok? Ese juicio intestamentario lo puede promover eh, cualquier, cualquier persona de la familia, porque digo, ha pasado, ya sea un hijo, ya sea el esposo, la esposa, e inclusive ha llegado a pasar que hasta sobrinos inician el juicio. No es de que a fuerza lo tiene que iniciar si estuvo casada la persona, el esposo o la esposa o los hijos. Vuelvo a lo mismo, puede ser hasta un nieto, un primo, un tío, qué sé yo. Se llama un juicio intestamentario. Es un juicio que sí se tarda un poquito más tiempo. ¿Por qué? Porque hay que verificar que la persona realmente no hubiese dejado un testamento. ¿Ok? Es lo primero. Pero aquí ya estamos hablando que Denise nos dice, no hay testamento. Como no hay testamento, entonces hay que buscar a las personas interesadas o que puedan estar interesadas o que entren dentro de la masa que se va a repartir, de la masa hereditaria. Y pues son notificaciones, a veces son notificaciones por edictos, que no son nada baratos, y es todo un proceso y de poder llevarse, ¿qué serán? 2 meses con testamento, más o menos, te puedes llevar 6, 8 meses o hasta más. Entonces esa sería una de las situaciones. No sé si la licenciada Diana quiere agregar algo más. Pues sí, abundando un poquito en esa particularidad, ¿no? De qué sucede en un juicio testamentario. El juez decide conforme a la ley cómo se tienen que repartir. Perdón, creo que estaba yo en miedo. Con razón dije, ¿what? Abundando un poquito sobre lo que comentó la licenciada, en el juicio intestamentario, lo que sucede es que lo que hubiera querido la persona que falleció, nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo se decide? El juez lo determina con base en la ley. Y es lo que yo comentaba hace unos momentos. Tienes la voluntad para decidir qué hacer con tus bienes, decídelo. En un intestamentario no decidiste, entonces alguien más va a decidir por ti y lo va a hacer conforme a la ley. Y efectivamente, los costos son más altos, el procedimiento es más largo y pues personalmente he llegado a ver juicios sucesorios intestamentarios que por tratar de ubicar eh, personas, por tratar de identificar bienes, por tratar de identificar cuál era la voluntad de la persona que falleció, pues llega a tardar incluso años, y años, 10, 15 años, y se empeora si de entre los miembros de la familia que deberían ser herederos, fallece uno de ellos, porque entonces se agrava la situación en la medida de que hay que abrir primero la sucesión testamentaria de uno para luego entrar a la del otro. Ay, pues ahorita que estábamos platicando de esto del testamento, pues okay, ustedes hablan de un proceso intertestamentario, ¿lo estoy diciendo bien? Intes- Inter, un juicio intestamentario. ok, juicio Uh-huh. intertestamentario. In, Este, in, a ver, otra más. Es como ¿cómo se llama? Trabalenguas, Sí, a mí me ¿no? cuesta trabajo algunas palabritas. a ver, di para angricutir mi cuerpo. Para Garacutiri mi cuero. Es para Garicutri. Creo que se lo dije mal, ¿eh? Okay. Bueno, Sí, sí lo dijiste mal. este proceso del que ustedes me hablan, digo, me suena un poquito, ¿no? Acaba de morirse alguien por ahí.
Y pues fue súbito, como dice Diana, ¿no? Así de repente, y pues no dejó nada pues claro, ¿no? Entonces me están comentando pues que entraron en este proceso, en este juicio, y que va a tardar mucho y que va a ser muy cansado, etcétera, pero pues no fue pues no fue negligencia, no fue de pues fue algo que pues fue un accidente y pues ya pasó, ¿no? Entonces ahorita a lo mejor no dice Diana que pues el juez puede decidir no de acuerdo a la ley, pero pues tiene que haber un juicio. Entonces mientras tanto pues las personas están pues desamparadas, ¿no? Y aparte pagando mucho dinero, entonces creo que sí está un poco complicado, un poco difícil que no se haga el proceso a tiempo, o sea, es decir, ¿cuándo podríamos nosotros estar listos para eh, para este proceso? ¿Tendremos que hacerlo muy jóvenes o inmediatamente teniendo familia o cómo es esto? Hombre, a título personal, yo digo que es Cuando tú tienes ya un cuando bien, tú tienes ya un bien, es, mm, y lo digo por experiencias, ¿no? Es mejor ya hacer el testamento, no importa tu edad. Bueno, obviamente tienes que ser mayor de edad, Ok, primero que nada. Entonces no tiene que ser una edad específica para que tú puedas acercarte al notario público y hacer tu testamento. Entonces, yo considero que vuelvo al mismo, en cuanto tú tengas ya algo de tu propiedad y demás, ya hagas tú el testamento. Tengas 20 años, tengas 30, 50, qué sé yo. Si no, aquí tú lo acabas de decir, esta persona falleció, dicen, no fue negligencia, no, pues obviamente eh, se puede considerar o lo podemos ver de esa manera. Ya ahorita la familia te está diciendo, no, es que nos vamos a tardar mucho en hacer todo este trámite, ¿no? Entonces, mejor para evitar este tipo de dolor que ya está pasando, como decía la licenciada Diana, que ya está pasando la familia, el dolor de haber perdido a un familiar, imagínate ahora hacer el trámite, irse a juicio y que ahora muévele por acá y que va a ser más tardado porque fue una muerte repentina. Entonces, precisamente no llegar a eso. No hay edad para hacer el testamento. Mi consejo es hacer el testamento en cuanto tú tengas un bien a tu nombre. Es mi consejo. No sé si la licenciada tenga otra opinión. bueno, también puede suceder, por ejemplo, que las circunstancias familiares cambien. Y entonces, ante las circunstancias familiares que se van modificando, pues también tienes que modificar si vale la pena modificar tu testamento. Por ejemplo, Dios no lo quiera, pero un hijo fallece y tú lo tienes considerado como heredero, pues su fallecimiento genera una modificación que tienes que considerar porque entonces ya no le va a corresponder a él, ¿no? Entonces tienes que ir viendo cómo va e ir fluyendo con ellas. Al final del día, el testamento te permite modificarlo cuantas veces lo quieras. ok. Si el día de hoy tú quieres una cosa y mañana quieres otra, no pasa nada, lo puedes hacer, considerando siempre que el último testamento es el que se toma en consideración. Entonces, lo mejor es siempre hacer testamento y no dejar nada de palabra. Ahora, Así es. yo tengo una duda. Digo, me salgo, ya ven que me salgo un poquito a veces del día, ¿no? este, pero bueno, cuando tú dejas un testamento, pues también dejas que a veces, cuando tienes muchos familiares, pues una albacea, ¿no? Y por ahí yo tengo una historia, ¿no? De alguien que dejó su testamento y dejó una albacea, ¿no? Por X o Y razón escogió uno de todos sus muchos hijos y pues el albacea dijo, pues esto es de mi, voy a decidir de manera discreta, o sea, a discreción, lo que voy a hacer con los bienes. Y pues no sé qué pasó con los familiares o por qué no metieron juicio, porque yo me imagino que no quisieron pelear porque es familiar, ¿no? Porque son hermanos, la mala, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hizo lo que bien le pareció con los bienes y los demás se quedaron sin bienes. Esto es normal, pasa mucho. Okay. Bueno,
El albacea no es en sí el que tiene que decidir cómo se van a repartir los bienes. El albacea es aquel que se encarga precisamente de hacer cumplir lo que el testamento dice. ¿Sí me explico? Ejemplo, si tú decides dejarle tu casa, tus bienes, no sé, a tus 2 hijos y no sé, a tu hermana, por así decir, y tú dejas a tu hermana de albacea, no significa que tu hermana por ser la albacea va a decir, pues no le voy a entregar a los hijos de Denise nada, porque yo soy la albacea. Reitero, hasta donde tengo yo el conocimiento, es que tu hermana se debe de encargar de que se repartan los bienes como tú lo dejaste estipulado en el testamento. ¿Estoy bien, licenciada? Sí, es correcto. La albacea, tenemos que entenderlo, que muchas veces la gente dice, ay, voy a ser albacea. Y esa me siento importante porque voy a ser albacea. No, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que puede llegar a un grado de una malversación de bienes, un fraude, ¿no? No, porque a lo mejor la persona había determinado que se tenía que dar una pensión mensual por lo que había quedado a determinada persona y esta dijo, pues mejor para mi bolsillo. No, no, no. Ese albacea asume la responsabilidad de cumplir precisamente con la voluntad del testador en los términos que lo solicitó. Obviamente, viendo que esto vaya conforme a derecho, ¿no? O sea, jamás se va a permitir que sea algo ilegal. Pero en ese sentido, el albacea no es como que ya tengo un cargo y me siento grande. No, no, no. Es un cargo que amerita una responsabilidad y esa responsabilidad se tiene que cumplir y eres frente al juez, frente a derecho, tienes la obligación de acreditar que estás cumpliendo. Tú eres responsable. Entonces, ojo, no es para sentirse grande, ¿no? Entonces esta persona debería ir a la cárcel, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque está cometiendo un fraude. No está presentándole al juez que realmente está cumpliendo cabalmente con la obligación que le corresponde, ¿ok? Sí tengo entendido por ahí que el albacea, si mi cabeza no me falla, tiene un porcentaje del 2% del valor de los bienes o de lo que exista, en este caso de la persona del de Cuyus, ¿ok? Entonces, por eso muchos quieren ser albaceas. Yo soy tu albacea. Yo soy, ¿por qué? Porque, pues sí reciben un porcentaje, digo, creo que es un 2% de la cuantía que hubiese tenido en ese momento la persona que fallece. Pero, vuelvo a lo mismo, a veces en la misma familia llega a pasar, no, papá, mamá, yo quiero ser tu albacea. Entonces, ¿por qué? Porque ya saben y que viene esto detrás, ¿no? O hasta un... Entonces, uno cuando va a realizar el testamento debe de ver bien a quién va a dejar de albacea, precisamente para que se cumpla su voluntad. Y esa persona, el notario también le debe de decir que tiene el derecho a ese porcentaje. O sea, porque el notario tiene la obligación de decirlo. ¿Ok? Entonces, muchos no lo saben, pero pues es así también. Y muchos sí lo saben y por lo mismo hacen este tipo de situaciones. Y sí, al final de cuentas cometen un fraude. Y ya se vuelve pues algo penal. Okidoki, bueno, entonces ya hablamos de dos escenarios. Uno donde no hay testamento, uno donde sí hay y pues pueden pasar consecuencias malas si no haces testamento, bueno, o no deseables. Y si tienes una albacea irresponsable, pues también, ¿no? ¿Y cuál sería el papel del notario en ambos casos? ¿O del abogado? El notario generalmente lo que hace es, en primer lugar, asesorar. El notario tiene que asesorar a la persona que llegue y dice,
oiga, yo quiero hacer un testamento. Ah, muy bien, le doy la asesoría. ¿Qué implica? Bueno, necesita saber, ¿tiene bienes? Sí. ¿Tiene personas que puedan ser sus herederos? ¿Tiene hijos? Que si no tiene hijos, bueno, ¿a quién le gustaría dejarle sus hijos? Sus bienes, perdón. Eh, ¿A quién tiene el cargo de albacea? ¿Qué va a suceder en estos casos? Al final de cuentas, el notario es un abogado que tiene el conocimiento para asesorar a la persona que llega a solicitar un testamento. El notario, aparte de asesorar a las personas que llegan con la intención de hacer un testamento, es quien va a dar fe de que el testador está manifestando su voluntad para que los bienes sean para determinada persona o para sus herederos. Y al final del día va a redactar y asegurarse que el testamento se realice conforme a derecho. Ok. Sí, me preocupa un poco el asunto que te preguntaba precisamente pues para que las personas sepamos bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacer el testamento? Pues dice Norgi, ¿no? Ah, bueno, pues a partir de que tienes un bien, ya puedes ir con el notario. Digo, el testamento no sirve más que para ello, ¿no? Para dejarle tus asuntos o tus bienes a tus familiares. Abogado, me imagino, lo escoges tú. Si tú no tienes la confianza, como dices, Diana, de dejar a alguien, puede ser tu notario o tu abogado, el albacea. El albacea puede ser la persona que tú quieres. Incluso puede ser eh, el notario, el abogado. eh, Más aún, si en algún momento tú dices, híjole, yo no tengo una albacea, no tengo a quién designar porque, digamos, este ejemplo, ¿no? Estoy consciente que el cargo de albacea es un cargo pesado que voy a tener, en el que voy a tener que verificar, o la persona va a tener que verificar la administración de esos bienes en lo que se adjudican, ¿no? Puede suceder que si tú no dejas albacea o la persona que tú dejaste como albacea no desea hacerlo, judicialmente puedes designar a un albacea. O sea, por ejemplo, el juez puede seleccionar de entre una lista de personas para que sean albaceas de esa sucesión. Obviamente hay que pagarle, pero al final del día, pues tienes la certeza de que va a cumplir porque no es un amigo de confianza que te diga, ah, sí, ahorita lo veo y se desaparece meses o años y sigue abierto eso y no se han adjudicado los bienes, ¿no? En ese sentido, el albacea judicial, que es designado por el juez, se tiene que encargar de cumplir con la voluntad hasta que se cierre. Y si no, pues, o sea, llevar el trámite del juicio hasta que efectivamente se dé cumplimiento total. Ok. Ahora, A ver, inténtalo otra vez. Ahí a está. ver, ¿Quién sabe por qué pasa? a ver, Otra vez. A ver, ¿ahí me escuchas? Oh, muy bien. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Ahorita estamos hablando cuando se deja o se va ante notario y se realiza un testamento. Cuando la persona no deja testamento,
Ejemplo, fallece mi señora madre, espero que me dure todavía muchos años, y no deja testamento. Si yo promuevo el juicio intestamentario, obviamente yo le solicito al juez que yo sea la albacea y el juez en su momento va a decir si sí o si no. Normalmente, quien inicia el juicio intestamentario queda como albacea, ¿ok? Entonces también eso es importante, que lo sepa la gente. Ok, ok. Entonces, la figura del albacea tiene obligaciones, así lo vamos a poner. Son obligaciones, no es un derecho, no es una fiesta, no es el que decide, es nada más el que procura que se den los bienes que sean a las personas, a los individuos, que vayan a recibirlo, ¿no? Muy bien. Y en caso de que éste haga su voluntad, que normalmente pasa, o puede pasar más bien con un familiar, no con uno externo, pues cárcel. Bueno, o lo que se dictamine, ¿verdad? Yo quiero que sea cárcel, por favor, porque me hace enojar. No puede ser posible. Muy bien. Bueno, entonces, porque Denise lo dijo, va a ser cárcel. Sí, no puede ser posible esto. No, a mí me da mucho coraje porque imagínate, la gente se queda desprotegida cuando su padre o su madre lo habían dejado protegido, ¿no? Entonces se me hace Sí. muy injusto, ¿no? Pero Bueno, bueno, es que en realidad ya si hace eso, es el delito de fraude, y a final de cuentas, cuando son delitos, son cosas, asuntos penales que tienen que ver con fiscalía, y todos los delitos llevan cárcel, sanciones con cárcel, ya sea que van de 3 meses a 3 años o dependiendo, pero siempre el código te va a marcar un delito y cárcel. oh, ya viste, entonces no ando tan perdida. Correcto. Muy bien. Y bueno, pregunta, creo que me salté esta parte, ¿no? Porque estaba yo muy preocupada por los albaceas. Es- mi sentido de la Ya, justicia ya, sale. ya me Entonces, pone- en todos los casos, o sea, en todas las veces que nosotros queramos hacer un testamento o modificar testamento, ¿necesitamos testigos o se puede hacer sin testigos? No siempre, no siempre. Generalmente, mira, depende mucho del caso. ¿Cuándo se llegan a requerir los testigos? Pues, por ejemplo, cuando la persona que está otorgando el testamento ya es una persona grande que puede determinarse si está lúcido, si está en condiciones y de esa manera el notario se asegura que las personas que lo conocen se dan cuenta que efectivamente lo que manifestó ser su voluntad es su voluntad, ¿no? Por Ok. ejemplo. Pero claro, depende del caso. No siempre se requieren testigos. Perfecto, o sea, igual, o sea, lo mismo para modificar testamentos, si está lúcido, si puede, si no hay coerción, etcétera, para eso son los testigos. Así es. Perfectísimo. Bueno, qué bueno, porque yo todavía estoy lúcida para no tener testigos y que nadie sepa que estoy poniendo. No, bueno, es un pensamiento, ¿no? De repente yo creo que a lo mejor algún padre de familia pues ve las características de cada hijo o de la esposa y dice, bueno, a este le voy a dejar, no sé, mi empresita, a este le voy a dejar la casa, a este, porque este de plano me va a tirar la empresa, y este mejor le dejo la casa por las características de cada uno, ¿no? Y de repente que tengas esos testigos pues te evidencia, ¿no? Entonces, Se supone que todo es en sigilo, se supone, pero pues hay gente que sí. Así es. o sea, yo tengo el derecho de decir no quiero que nadie sepa hasta que me muera. Sí, así es. Ah, muy bien, eso sí me gusta, eso sí me gusta. Y bueno, ¿tiene algún costo en particular hacer el testamento o depende de las circunstancias? Un costo, perdón. O sea, obviamente todo lo que va ante notario vas a pagar por ese testamento, ese testamento.
Ahorita estamos en el mes de septiembre. Según tengo entendido, no sé si ya subió, pero eran creo que 1,500 pesos, según yo. No sé si sigue o no sigue. Bueno, generalmente también depende de el lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un testamento en la Ciudad de México que hacer un testamento en otro estado de la República, porque pues los costos dependen también de los aranceles que colocan en los notarios y al mismo tiempo la complejidad del testamento. Si tú tienes en orden tus bienes, tus herederos y todo es maravilloso en cuanto a lo que tú deseas y cómo lo deseas, pues bueno, como todo, es un costo menor, ¿no? Si se complica porque hay que ver estos bienes y efectivamente, puede llegar a cambiar el costo, pero ya es una cuestión que determina el notario acorde a sus aranceles. Ok, entonces hay que comprobar, me imagino, Así si es. hay facturas y etcétera, ¿no? Facturas sí te expide el notario No, en me cuanto a... imagino que Denise se refiere a ella llevar facturas de lo que Ah, tiene la empresa. ok, ya, ¿Sí, perdón. Denise? Sí, de los bienes, no sé, Ok. se me ocurre un carro, se me ocurre tu casa, que tengas título en regla, todo eso, ¿no? Ah, no es necesario, más bien es únicamente determinar qué bienes. O sea, cuando me refiero a que puede llegarse a generar un testamento complejo, pues puede ser por distintas circunstancias, no necesariamente por el valor de los bienes, Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, bueno, entonces decimos que en todos los estados, que lo puede depender el costo de los estados y de la complejidad del testamento. Y bueno, ya dijimos que no tener testamento puede generar conflictos familiares. Vamos a suponer que si lo hacemos, hay algún error, bueno, refraseo, voy a poner un contexto. Norgi me ha enseñado que cuando tú haces una denuncia, una demanda y no está bien escrita, no está bien fundamentada, puede que no funcione tu denuncia o puede que tu demanda o tu amparo no califique, etcétera. ¿Pasa lo mismo con el testamento? Si el testamento resulta ser ambiguo, sí puede ser un problema, ¿no? Que digas, es que quiero esto, pero en tantos meses y luego al siguiente mes que vaya para acá y que genere una complejidad de cuál fue la voluntad verdadera del testador, puede generar un conflicto porque entonces ¿qué intentó decir? ¿No? ¿Cuál realmente era la pretensión? Entonces, en caso de ambigüedades en el testamento, sí puede llegar a ser un problema. Y esas ambigüedades pueden ser hasta desde las palabras utilizadas en el testamento como hasta de las personas, porque a lo mejor mm, hay familias en las que todos se llaman de la misma manera. Ah, sí, sí, Adolfo Grande, Adolfo Chico, Adolfo Chiquito, Adolfo el primo. Dices, ¿a qué Adolfo te refieres? claro. ¿No? Entonces ahí van a ir todos los Adolfos, como voy a poner el otro ejemplo, Oscar, pues va a ser la entrega de los Óscares, porque Me todos, encanta. van a ir todos los Óscares a la entrega, ¿no? Y dices, pues es que yo me llamo Oscar, sí, pero ¿quién es? Entonces, sí puede generarse ahí un conflicto de cómo tiene que ser. Entonces hay que ser muy preciso. Generalmente, para evitar este tipo de cosas, los notarios, cuando tú acudes a la notaría, te dan la asesoría y te dan un documento en el que te establece que definas y vayas pensando qué es lo que quieres, para quién lo quieres, cómo lo quieres. Entonces, esa primera cita y ese documento que de repente te comparten, te da la posibilidad
que no lo hagas en ese momento en donde te toman de manera imprevista de, qué voy a decidir? ¿Cómo lo voy a decidir? ¿Y a quién se lo voy a dejar? Sino que te da oportunidad de ir pensando a quién se lo quieres dejar y que seas preciso en lo que estás estableciendo para que eso lo tome en cuenta el notario y permitan que el testamento se haga de forma legal. El notario tiene la obligación de, si la persona dice, pues se lo voy a dejar a Oscar, sí, pero ¿cuál es su apellido? Sino poner los dos apellidos, poner si es primo, si es sobrino, si es tío, si es vecino. Ok, Exacto. y pasa lo mismo, por ejemplo, con las casas. Vamos a suponer, le dejo la casa chica, la casa grande, no, pues dejar la casa que está en Lomas de no sé qué, la Así casa es. de No, Palmas, no sé qué. Bueno, estoy yo inventando, no, está porque están bien. ustedes allá en el defectuoso, entonces estoy No, inventando. y aparte, puede ser que de distinta colonia, ¿no? O sea, tú pones la calle y a lo mejor, o la avenida, y a lo mejor la colonia cambia mucho de una a otra. Y entonces lo que tú pensabas que era una maravilla, resulta que, híjole, acá, ¿no? Entonces, más si existe la posibilidad de que existan esas inconveniencias de que son dos casas, aparentemente las dos tienen el mismo nombre, pero están en distinta ciudad. Y entonces, ¿a cuál te refieres? Perfecto. Justamente hay que ser muy precisos en ese sentido. Pero también los testamentos pueden llevar cláusulas especiales, le llaman, ¿ok? ¿Qué es una cláusula especial? Ejemplo, la casa se queda para Norgi, pero si Norgi se casa, pues ya deja de ser de Norgi. O sea, esa es una cláusula Ah, especial y se debe de cumplir. Así, por ponerte un ejemplo así rápido. Entonces sí pueden existir cláusulas especiales, pero como dice la licenciada Diana, ser clara y contundente con lo que vas a decir. ¿A quién se lo vas a dejar? Entonces, por lo que me están diciendo, entonces el testamento lo escribe uno. no, No, Ah, ok. la persona manifiesta la voluntad. El notario es quien lo va a redactar. El notario te va a decir, a ver, mira, te voy a hacer esta serie de preguntas para que tú me digas qué vamos a hacer, a quién le vas a dejar, qué bienes, tienes legatarios, vas a establecer condiciones especiales, como se comenta, quieres que haya alguna particularidad, quieres que haya un costo o que cumpla con determinada cosa antes de, o sea, puede suceder. Y en ese momento en el que tú estás plasmando tu voluntad, el notario toma nota y lo redacta para que no exista ese tipo de confusiones. Lo que sí es que que tú como testador debes tener muy bien definido qué tienes, a quién le quieres dejar y cómo se lo quieres dejar, incluyendo si le quieres presentar condiciones especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la herencia es para fulanito, pero se tiene que casar, No, ya van dos ejemplos de matrimonio. No, ¿no? ¿por qué nos tienen que hacer esto? Por ejemplo, o tiene que cumplir, por ejemplo, tiene que darle mensualmente tanto dinero a su hermanita. Ok. Entonces, es una herencia condicionada y esa condición se tiene que cumplir para que pueda ser beneficiario de la misma. Ok, o sea que puedo seguirte jodiendo en muerte. Sí, sí, por eso digo, o sea, si tienes el derecho y la opción de ejercer tu voluntad como tú quieres, hazlo. En ningún lado te van a hacer tanto caso como en un testamento para que se cumpla tu voluntad. Qué O cool. sea, si tú llegas a tu casa y le dices, quiero que levantes los trastes, a lo mejor te dicen, no, y no pasa nada. Terminas levantándolos tú. El testamento es, lo tienes que hacer.
Me gusta, me gusta. Sí, ya veo la cara de Denise de maldad, de pensando en cómo cuando ella parta de este mundo, seguir dándole lata a sus hijos. Sí. Tenía que ser Denise. Y a quien más confianza le tenga. No, pues no, ¿qué les voy a dejar a mis pobres niños? Yo les digo, ¿quieres mis libros o mis libros? Les- Ya sabes. Porque ahí está mi biblioteca y me dice mi hijo, no, yo no quiero tu biblioteca, mamá. Entonces, pues es lo único. Pero mi hija sí. Pero bueno, quién sabe, todavía no me muero, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, qué divertido está esto, no lo puedo creer. Si los herederos no están de acuerdo, ya me morí. Ya le dije biblioteca, mitad de ti, mitad para ti, pero resulta que tengo un libro padrísimo en la biblioteca que le dejé a Sasha, que a Joel quiere, etcétera. Si no están de acuerdo con este arreglo que yo hice, pueden quejarse, pueden decir no, Nel, no quiero obedecer el testamento, y voy a meter juicio o algo, no sé. Si llega a pasar, lo vamos a poner o lo pongo, que tienen que hacer tu voluntad, ¿no? A final de cuentas es testamento. Pero me voy a un caso que llega a pasar mucho en los artistas. Ok. Se muere un artista y ya tenía 3 hijos y de repente ya le salen 5 hijos más con 5 mujeres diferentes. Y esos van a impugnar lo que viene siendo el testamento, ¿ok? Impugnar. No significa que el juez les va a hacer caso, hay que hacer un juicio y tienes hasta 10 años para reclamar una herencia. Son 10 años, sí, licenciada, Sí. 10 años. Entonces, ojo con esto. Entonces, sí, tus hijos se pueden pelear. Y puedo yo poner una cláusula en mi testamento, si se pelean, nadie tiene nada. La puedes poner. Pero no creo que sea legal. Pregunto por si sale un pleito. Y yo, como siempre te decía, puedes decir y pedir lo que quieras. Que te hagan caso es otra cosa. Así es. Claro, claro. Generalmente, por ejemplo, cuando hay este tipo de casos en los que los herederos no están conformes, llegan a impugnar el testamento, pero difícilmente llegan a hacerles caso, Ok. porque la única forma en la que se puede dejar de atender a la voluntad del testador es que su voluntad esté viciada o no esté lúcida la persona o lo que esté pidiendo sea ilegal. Ok. De otra manera, difícilmente puede darse pie a que se considere la impugnación como válida. Bien lo comenta la licenciada Norma, lo puede impugnar. Otra cosa es que se lo tomen en cuenta. Para eso le toca la carga pesada de acreditar que algo está mal con el testamento. Y difícilmente hay algo mal con el testamento porque el notario suele ser una persona que es muy escrupulosa en la elaboración de los documentos notariales. No digo que no suceda, sí llega a suceder, pero es difícil que suceda, Ok. ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. No, pues eso da tranquilidad. Digo, yo nada más estoy poniendo escenarios Sí, claro, que puede uno pensar y a lo mejor son ridículos, pero puede que suceda sí algo, sucede, ¿no? sí Y, sucede. y pues yo me imagino que mucha gente tiene dudas así un poco raras, ¿no? Y bueno, ya dijimos esto del contenido del testamento, ya platicamos un poquito de la albacea. También platicamos de los cambios que puede haber en la familia y por eso se hacen las modificaciones. Entonces ya vimos un poquito la prevención de los conflictos familiares. Entonces de aquí nos vamos a ir
Pues cuáles son los consejos prácticos que ustedes dan para el testamento. Entonces, si habría algunos consejos que ustedes le pudieran dar así a la gente en general para, para la realización de su testamento. Pues tener muy claro qué es, quiénes van a ser tus herederos y qué les vas a dejar. Más aún, mucha gente no conoce o confunde la figura del legado, ¿no? Que también aparece en el testamento. Dicen, oye, es que no conozco cuál es la diferencia entre un heredero y un legatario. Yo tampoco. ¿Qué sucede? El heredero, pues se puede entender de manera natural, pues a lo mejor tus hijos, pero ¿qué tal que tú en particular quieres dejarle algo muy particular a tu sobrino? Un objeto, un bien en cuestión que tenías mucha relación con él, compaginabas, tenías ahí una cuestión de que a ambos les gustaba determinada circunstancia, o sea, determinada actividad, y sabes que solamente a él le va a gustar y va a apreciar ese bien. Entonces, el legatario es esa persona que recibe un bien en particular. ¿Sí? Fue independientemente de la herencia. La herencia se reparte entre los herederos, pero puede haber una persona que sea un designado específico para determinado bien. Entonces, parte de la recomendación es tener muy claro qué vas a dar, quiénes son tus herederos. En algún momento, si tienes esa particularidad de querer darle algo a alguien muy particular, ¿y a quién? Y designar albacea. Quizás yo recomendaría platicar con la persona a quien vas a designar como albacea para saber si está en condiciones, quiere y conozca las responsabilidades de lo que le estás pidiendo. Porque a lo mejor te va a decir, ¿sabes qué? Te quiero mucho, te aprecio, te agradezco la confianza, pero para mí es imposible porque las responsabilidades son muchas, lo que tú quieras, ¿no? Te permite eh, pensar en la persona que te pueda apoyar en esa cuestión una vez que el testador ya no esté. Entonces, simplemente tenerlo muy bien definido y hacerlo, porque muchas personas dejan de hacer su testamento y hay muchos bienes que están en condiciones prácticamente de abandono porque no pueden disponer de ellos quienes tienen legalmente el derecho de hacerlo. Claro, y están ahí nada más. Sí, sí, tienes razón. Muchísimas gracias. Y ustedes al principio decían que a lo mejor este tema para la gente era de mala suerte, ¿no? Un mal augurio. ¿Cómo convencer a las personas de que pues no es mal augurio, de que es algo necesario? Bueno, no se trata de convencer, porque vuelvo a lo mismo. Aquí en México están acostumbrados, y lo hablo hasta por mi familia. Ah, no, 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 yo no lo voy a hacer, no hago testamento, ahí me van a demostrar cómo se quieren de hermanos. Uy, O sea, sí, es la verdad. Todo les dice, mira, haz el testamento, no porque me dejes algo a mí, yo no quiero nada. Si yo te hablo por parte de mi familia, o sea, incluyendo tíos, que tú sabes que mi familia es inmensa, yo te puedo asegurar que la mayoría no tiene testamento. ¿Por qué? Por la educación que les dieron mis abuelos. Entonces, no se trata de convencer. La o- gente tiene que tener la claridad.
O bueno, de la... vamos a suponer, o cómo podremos, me imagino, hacer una educación, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi familia, ya hablando de familia, ¿verdad? Pues la familia de parte de mi mamá es de por allá, cerquita de Tuchán, Pueblo. Arriba Michoacán. Entonces, pues tampoco dejaron herencia, entonces hizo un ¿Testamento? ajá, no dejaron O testamento, perdón, no dejaron ah, testamento y se hizo un despapalle, ¿no? Y cuando, o sea, como es, los abuelos de mi mamá no dejaron testamento. Y su papá de mi mamá tampoco dejó testamento. Entonces, bueno, entonces pues, mi mamá viene cargando, ¿no? Esos pleitos. Ella pues no se peleó ni nada, ¿no? Pero pues es muy triste, fue muy triste ver cómo pues una familia se deshace por unos terrenos, por un rancho, No. por un... Entonces no sé si habríamos a lo mejor que educar a los niños en la escuela o es algo más civil, o así como, no sé, como que el gobierno diga, oye, acuérdate que sale más barato hasta para nosotros en el gobierno que hagas tu testamento. Pues incluso precisamente por eso es el mes del testamento, para que la gente tenga conciencia de que, oye, generalmente los costos del notariales son caros, pero en este particular te estamos dando la oportunidad de que lo hagas porque implica, por lo menos, no tramitar tantos juicios intestamentarios, sino que te vayas con el notario lo arregla, si todo está conforme a derecho, todos están de acuerdo, el notario lo ve y no llegas a tocar un juzgado. Es un beneficio tanto para las familias como para los juzgados, que tienen muchísima carga procesal de tantos y tantos expedientes que te digo, personalmente yo llegué a ver un juicio sucesorio de 15 20 años. Ay, Dios mío. Bueno, y mucha gente ya había fallecido, muchos de los herederos ya fallecido, ¿no? Entonces, se vuelve tortuoso, lento, costoso, porque para los interesados implica el pago de un abogado que tiene que estar yendo recurrentemente a ver cómo está. Y dirás, pues es que a lo mejor no se hace gran cosa en el juzgado, vemos, ¿no? Porque hay cada cosa que te encuentras que cuando tú dices va a ser tranquilo, mejor ni dices, luego se te aparece que el peor asunto del mundo que tú pensabas que era lo más tranquilo del mundo y resultó que no, ¿no? Sí. Entonces, es una forma precisamente de evitar problemas. Y para mí es mucho más eh, fácil decir, oye, pues a través de un testamento vas a generar que tu voluntad se cumpla, como en ningún otro acto. O sea, no logras que tus hijos te hagan caso, no logras que tu marido te haga caso, no logras que nadie te escucha. Ahí Qué triste. forzosamente hacen valer tu voluntad. Entonces, hazlo. Sí, creo que esa fue la parte que más me gustó del testamento. El control. Exacto. sí. Bueno, es que, Denise, yo aún recuerdo ese martillo quitando esa puerta del, de la universidad del auditorio. Sí, ya sé. Ahora entiendo, pues, por eso te veo tan entrada en este tema, que te gusta tener el control y no te pudiste esperar a que fueran a abrir el auditorio porque tenías evento. Pues el auditorio tenía que estar abierto a las 7 de la mañana, a las 7 se abre. ¿Por qué voy a esperar? No, 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 no. Yo lo había reservado 3 meses antes. 3 meses antes. Entonces Sí, tendría que claro. estar abierto a las Me 7. consta. Sí, sí. Entonces, no, las cosas se hacen bien, by the book, o sea, por lo reglamentario, siempre, por eso es que a mí me gusta. No lo hiciste bien, castigo, cárcel, sí. Pues sí, a ver si así entendemos, ¿no? Sí, bueno, y pues bueno, es que el tema, digo, ya me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente los maestros somos muy corazón de pollo, ¿no? Y decimos, pobrecito mi alumno, lo voy a ayudar, y la manga del muerto. Pero es que a veces necesitan un poquito, no un poquito, sino bastante
bastantes reglas, ¿no? De decir, a ver, quedamos que el 5 se entrega, el 5 lo entregas. Porque cuando te vuelves laxo, pues el alumno se vuelve laxo, ¿no? Y eso pasa en todas nuestras áreas de la sociedad, ¿no? A mí no me gusta tener que ser, que tengamos un México coercitivo, ¿no? De, pues te pasaste el semáforo multa, que no sé qué esto. Pero si tenemos una generación de personas heterónomas, es decir, que necesitan la coerción para llevar a cabo actividades que deberían ser normales, no con un criterio autónomo de, pues si está el semáforo no me lo paso, punto. Pero no, me lo voy a pasar porque puedo, sí. Entonces pues necesitan un castigo, ¿no? Entonces eso pasa con nuestros alumnitos, eso pasa con todas las reglas, ¿no? Y creo que que no debería de ser así, ¿no? Entonces, así es. Por eso me gusta esa parte del testamento donde puedo decir, pues no, fíjate que no, vas a hacer lo que yo te estoy diciendo porque esas son las reglas. Así es. Excelentísimo. Oigan, chicas, estuvo bien divertido esto del testamento. Nunca me imaginé que fuera tan divertido. Porque Es muy divertido morirse, ¿verdad? no es divertido morirse. Tú dices, está pues divertido. O sea, es muy divertido morirse entonces. No, es divertido pensar en todo lo que nos estamos perdiendo por pensar que es de mala suerte, ¿no? En las posibilidades, ¿no? Porque también puedes considerar que pues, los hijos le trabajen para su testamento, para su herencia. Exacto, no, pues yo oigo mucha gente aquí, de aquí hay mucha gente que tiene, en el pueblo donde vivo, mucha gente que tiene dinero y pues van a heredar a sus hijos, ¿no? Y me encanta escuchar esas cosas que yo no les puedo decir a mis hijos, ¿verdad? Te voy a desheredar, si haces esto te voy a desheredar. Y los pobres hijos están en el, ay, bueno, está bien, ay, bueno, está bien. No, no. Pero también hay una cosa, y es muy cierta, mucha gente cree de manera incorrecta que solo porque los papás tienen bienes, esos bienes ya les corresponden por automático a los hijos. Y ahí andan los hijos haciendo negocios con los bienes de los padres que todavía están vivos. Sí. Entonces, no, y es hacerlo de conocimiento tanto de los hijos como de los padres que no funciona así. O sea, la herencia existe si el padre quiere dejar herencia. ¿Qué tal que se lo quiere dejar a alguien más? A mi gato. No a un gato, pero sí a una asociación Ajá, de gatos. de gatos, por ejemplo, Sí, al sobrino, al claro. amante, no lo sé, o sea, se pueden dar tantas cosas y la gente ya cree que tiene el derecho de disponer solo porque son sus papás y son los bienes de sus papás, sí, pero no son, o sea, No no son son tuyos. tuyos. Ajá. Y, y espérate, vemos si efectivamente estás en el testamento. Claro, y fíjate que ahorita que estás comentando eso, no, digo, aquí puedo ver yo un montón de ejemplos, por eso es que el tema se me hizo súper rico, porque pues tengo aquí en la cabeza todos los ejemplos del pueblo. Otra cosa que pasa en el pueblo. ¿Que no trabaja? ¿Manda? ¿No trabajas? No, por eso. No, sí trabajo, pero, ¿Y o sea, estás de casa chismeando o cómo? no, bueno, me entero porque tengo muchos alumnos. Bueno, antes, rapidísimo, como te decía, tengo muchos alumnos. Lo que suele suceder en este pueblo, o pasa muy recurrentemente, es que en el miedo de esta onda de si hay testamento, si no hay testamento, de si me va a tocar, de si no me va a tocar, muchos hijos lo que hacen es sacar a sus padres de sus propiedades y los dejan en la calle. Digo, yo sé que es ilegal, pero pasa mucho. Así es. Entonces por eso preguntaba la edad, ¿no? Porque pues entonces a lo mejor se pueden proteger, ¿no? Los padres un poquito antes, no lo sé, ¿no? No, pero ¿proteger en qué sentido? ¿De que lo saquen? Pues no sé, a mí esa parte me preocupa, ¿no? Pues cumplen 60 años y los sacan de sus casas. Pero es que con testamento o sin testamento pasa esto. No, el testamento no tiene nada que ver. Bueno, entonces hay que ver qué figura, qué figura ayuda, porque pobrecitos. Sí, hay mucho viejito homeless
que tenían propiedades y todo, y gente que trabajó muchísimos años para su familia y de repente ya están en la calle, ¿no? Muy feo este pueblo en ese tipo de Pues, situaciones. Es Guanajuato. Caminos de Guanajuato. Bueno, entonces, pues yo les agradezco mucho, haber venido, les agradezco haber respondido todas las preguntas. Creo que es un tema bastante útil, importante, y no sé si quisieran decir algo para cerrar. Por ingratitud también se pierde la herencia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? que por ingratitud de los hijos a los padres también se pierde la herencia. Ah, vite. Yo lo haría. Sí, claro, definitivamente. Me gusta ese cierre. A ver, que lo repita. Sí, justo, la ingratitud de los hijos impide o puede dar lugar a que no reciban una herencia de los padres. Entonces, tomando en consideración este ejemplo que pones de viejitos que los sacan de su casa, los despojan de su casa y están en calidad de, de indigentes viviendo en las calles, pues muy bien, tienen ese elemento para decir, esta es mi casa, mi hijo me sacó de mi casa y decido no darle o no dejarle herencia por ingratitud. Perfectísimo, me encanta la idea. Pues, como decía, yo les agradezco, hemos aprendido mucho el día de hoy, y pues nada, este fue un episodio más de Micrófono Legal, donde la ley nunca sonó tan clara. Muchas gracias, chicas. Gracias A ti ti. muchísimas gracias. Y ahora sí, pues las dejo y besos, Hasta luego. abrazos. Bye. Bye.